Hola Jesús, ¿qué tal? Lo que habíamos visto ayer, ¿no? Trigonometría. Y aunque brevemente hablamos primero de trigonometría en el triángulo rectángulo para poder referirnos a Pitágoras, que es clave, porque Pitágoras se ve también en el círculo trigonométrico y en general en toda etapa, en todo capítulo de trigonometría. Es fundamental. Bien, entonces para recordar, trigonometría. Hacemos referencia, hacemos alusión a las relaciones o razones o incluso proporciones entre los lados de un triángulo rectángulo. ¿Qué debes saber? O debes darte cuenta que las relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo son adimensionales, es decir, no tienen una unidad. Si hablamos, por ejemplo, del seno de 30 grados, si recuerdas, es un medio. Es un número, ¿no? Un medio o 0,5. Sin embargo, ¿qué unidades de medida tiene? No tiene ninguna, porque al estar relacionando dos lados, dos catetos, los lados son unidades de longitud. De manera que, sin importar si está en centímetros, en metros, en yardas, en pies o en pulgadas, al hacer la división de las medidas de dos lados o de dos catetos, las unidades de medida desaparecen. De manera que el número que queda es solo eso, un número. Es una proporción, es una relación. ¿Bien? Muy presente. Son adimensionales. Entonces, en Pitágoras, ¿qué se cumple? El teorema se cumple para triángulos rectángulos. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo, uno de ellos recto, es decir, que mide 90 grados. En este ejemplo, en el triángulo blanco, el ángulo recto es el C. Bien. ¿Qué debemos notar? Que en un triángulo rectángulo los lados, que no son los lados que forman el ángulo recto, se les llama catetos. ¿Bien? Y al tercer lado, el que está al frente del lado del ángulo recto, a ese lado, que es el mayor, en este caso lo he denotado con la letra C porque está frente al ángulo C, que ese cateto, que ese lado, que es la hipotenusa, siempre es mayor que los otros dos, que cualquiera de los catetos. Eso siempre se cumple. Bien. Pero Pitágoras demostró que el cuadrado de la hipotenusa es exactamente igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es por eso que aparece ahí en amarillo a cuadrado más b cuadrado, que son los catetos. Al sumarlos, el resultado es exactamente igual al cuadrado de la hipotenusa. Ese es el teorema de Pitágoras, como aparece ahí. Bien, ¿qué más hay que recordar? Ahora al lado derecho hay en color rojo o muy parecido al rojo un triángulo rectángulo en donde ya he denotado, le he dado nombre a los ángulos internos. Los que están dentro del triángulo son los ángulos internos y los he llamado alfa y beta. El tercero, por ser un ángulo recto, no necesita un nombre. ¿Bien? Es el ángulo recto y es el único. Entonces no necesita un nombre. En todo triángulo en general se cumple que la suma de los tres ángulos internos es 180 grados. Y como estamos hablando de triángulos rectángulos, es decir, en donde uno ya mide 90 grados, lo único que queda es que la suma de los otros dos ángulos sea 90 grados, para que el total sea 180. ¿Bien? Entonces, por eso aparece allí que alfa más beta es 90 grados. Estos ángulos, alfa y beta, se dice que son complementarios. ¿Bien? Alfa es el complemento de beta y beta es el complemento de alfa. Es decir, lo que le falta a alfa para que sume 90 grados es beta. Y lo que le falta a beta para sumar 90 grados es alfa. Bien. Ahí aparece entonces que los catetos son los lados A y B. Y la hipotenusa, el único lado, el mayor, es C. ¿Cómo son las relaciones trigonométricas? ¿Cómo se forman en el triángulo rectángulo? Bueno, las funciones trigonométricas básicas son 6, las fundamentales, son 6. Ahí aparece seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Si hablamos de alfa, el seno ya sabes que es la relación, el cociente, la proporción, la fracción entre
cateto opuesto al ángulo alfa y la hipotenusa. Estamos hablando de alfa, que es este que está aquí, de manera que el cateto opuesto a alfa es A y la hipotenusa es C, es la única. Y es por eso que aquí aparece que el seno del ángulo alfa es A sobre C. Si nos referimos todavía a alfa y hablamos del coseno, este relaciona al cateto adyacente al ángulo. Si el ángulo es alfa, el cateto adyacente es este que está aquí, es B, entre la hipotenusa, entre C. La tangente relaciona al cateto opuesto al ángulo con el cateto adyacente, es decir, A entre B. A partir de ahora, entonces, las funciones que quedan son las inversas de las anteriores. De manera que la cotangente es la inversa de la tangente. Si te das cuenta, ya no es A sobre B, sino es B sobre A. Bien, es la inversa o la recíproca, también se le dice así. La secante, ¿dónde está? La secante, que es C sobre B, es la recíproca o la inversa del coseno. En el coseno aparece B sobre C, es decir, cateto adyacente sobre hipotenusa. En la secante ya no, aparece lo inverso, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y en el caso del seno, su inversa o su recíproca es la cosecante. Ya no aparece cateto opuesto sobre hipotenusa, sino al revés, la recíproca o la inversa, hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Qué más se cumple en un triángulo rectángulo? Que los ángulos complementarios tienen razones iguales para el seno y el coseno. Si el seno de alfa es A sobre C, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa, esta es exactamente igual al coseno de su complemento. ¿Cuál es el complemento de alfa? Beta. Es decir, ¿qué es lo que le falta a alfa para hacer 90 grados? Es beta. Entonces, el coseno de su complemento es exactamente igual al seno del ángulo. El coseno de alfa es exactamente igual al seno de su complemento, al seno de beta. La tangente del ángulo alfa es exactamente igual a la cotangente de su complemento. Y lo mismo se cumple para las otras relaciones o razones trigonométricas. Al lado derecho, al extremo, aquí, está apareciendo la inversa, lo que te decía. La inversa del seno es la cosecante. Y es por eso que aparece así, que el seno de alfa es exactamente igual a 1 sobre su inversa, la cosecante. El coseno es exactamente igual a 1 sobre su inversa, la secante. ¿Bien? Eso siempre se va a cumplir y debes darte cuenta que si tú multiplicas razones trigonométricas inversas, como por ejemplo, si multiplicas el seno de un ángulo, por ejemplo alfa, por su inversa, que es la cosecante, obviamente del mismo ángulo, el resultado va a ser igual a la unidad, ¿ya? Porque son inversas. De manera que si multiplicas también el coseno por su inversa o recíproca, el resultado es igual a la unidad. Si multiplicas la tangente del ángulo por su inversa, el resultado también va a ser igual a la unidad. ¿Correcto? Eso siempre se va a cumplir y debes recordarlo. Son ya prácticamente identidades trigonométricas. Ahora vamos a ver trigonometría, pero ya en el plano cartesiano, para poder referirnos al círculo trigonométrico. Te había dicho, el círculo trigonométrico es un círculo que por definición, círculo o circunferencia trigonométrica, por definición el radio equivale a la unidad. Pero además hay que saber que este círculo trigonométrico, el origen del círculo o de la circunferencia coincide con el eje de coordenadas en un plano cartesiano. Aquí estamos viendo ya un plano cartesiano y recuerda que tenemos ordenadas, lo del eje X, y las abscisas, la del eje Y, la vertical. Ambas se intersectan de manera perpendicular. Esto es recto.
Bien, este es un ángulo de 90 grados y este es el origen de coordenadas. Bien. ¿Qué pasa? El círculo trigonométrico se inscribe aquí de tal manera que su radio es exactamente igual a la unidad. Es decir, este es el origen, esto es el radio, voy a llamar como R, hasta aquí. Y esto también sería un radio, ¿verdad? Del origen del centro hacia la derecha es positivo. Del origen hacia la izquierda en el eje X de ordenadas es negativo. Es decir, aquí sería menos R. Y respecto a las abscisas, al eje vertical, del origen hacia abajo es negativo. También tendríamos menos R. ¿Bien? Exactamente un radio negativo. Sin embargo, en el círculo trigonométrico, si hablamos ya de círculo trigonométrico, por definición el radio va a ser igual a 1. De manera que del origen hacia la derecha los radios son positivos, del origen hacia arriba los radios son también positivos, del origen hacia la izquierda el radio es menos 1 y del origen hacia abajo el radio es menos 1. Bien, vimos también cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, cómo trabaja la función seno en el círculo trigonométrico. Vamos a verlo aquí, ¿eh? Plano cartesiano. Inscribo, aunque no me quedó muy bien. Voy a escribir una circunferencia. Tenemos aquí su origen, que también es el origen de coordenadas, pero también es el centro de la circunferencia. Bien, te decía que la forma de construir el seno, por definición, es así. Hablemos de un ángulo. Vamos a trazar este de aquí, este radio. Como estamos hablando de un círculo trigonométrico, ya sabemos que este radio es igual a 1, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo se construye el seno? El seno es la perpendicular que baja al diámetro horizontal, al plano X, a la recta X. Bien, si aquí está el ángulo, que podemos decir también que es un arco, ¿no? Si esto le llamo alfa, ese arco le llamo alfa, entonces el ángulo central que se forma también es alfa. Tenemos aquí que aquí se ha originado nuestro ángulo alfa o arco y ha terminado en este punto. Desde el punto en el que termina hacia el eje de ordenadas, bajamos una perpendicular y estamos ubicando el tamaño de un cateto que está opuesto al ángulo alfa. Ese cateto es justamente el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque te decía que si a este segmento perpendicular que he bajado le llamo A y queremos calcular en este triángulo que se ha formado con ángulo alfa, queremos calcular el seno como relación, como proporción de dos segmentos, de dos lados, diríamos que el seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa, que es el radio, ¿verdad? Pero como la definición nos dice que el radio es igual a la unidad, entonces A entre el radio, que es 1, nos va a dar A. Es por eso que este segmento es el seno del ángulo alfa. ¿Qué más hemos visto? Nuevamente vamos a hacerlo por acá. Vamos a ver cómo se desenvuelve el seno. Decíamos que si el ángulo, si este es alfa, el seno es esta perpendicular, ¿verdad? Tiene ese tamaño. Si el ángulo crece, como estamos viendo, o el arco, antes era hasta aquí, ahora es hasta aquí, ¿qué pasa con esta perpendicular?
también crece, ¿verdad? Si sigue creciendo el arco o ángulo, la perpendicular también crece. De manera que cuando llega a este punto, que por ser la cuarta parte de la circunferencia, sabiendo que la circunferencia mide 360 grados, entonces la cuarta parte es 90 grados. Entonces, cuando el seno llega a este punto, o cuando el ángulo llega a este punto, termina en este punto en 90 grados, entonces el seno, que es esta perpendicular, coincide con el radio. Y como el radio equivale a 1, entonces vamos a decir con toda claridad que el seno de 90 grados es igual a 1. Sigamos analizando. ¿Y qué sucede si el ángulo alfa pasa los 90 grados? Es decir, llega hasta acá. Hasta ahí llega el ángulo alfa. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con el seno? Trazamos la perpendicular y ¿qué vemos? Que empieza a disminuir. Si sigue creciendo el ángulo alfa, digamos hasta aquí, trazo la perpendicular y disminuye. Sigue creciendo alfa y disminuye. Sigue creciendo el ángulo y disminuye el valor de la función seno. De manera que cuando llega a la mitad de la vuelta, a 180 grados, el seno de ese ángulo de 180 grados es exactamente igual a 0. Mi 0 siempre lo pongo así, no es un ángulo teta o fina, es 0. Por la misma razón, si el ángulo no lo hacemos crecer, sino disminuye, el seno disminuye, de manera que cuando llegamos al punto 0, es decir, cuando el punto inicial del arco o del ángulo coinciden, entonces el seno en ese punto, que es 0 grados, es igual a 0. De manera similar, si seguimos creciendo, alfa, cuando ya llega a este cuadrante que es el tercero, ¿qué pasa? Trazo la perpendicular y está aquí. Si el ángulo crece hasta acá, trazo la perpendicular y la medida empieza a aumentar geométricamente, ¿no?, del seno. Cuando llega a este punto, que es 270 grados, entonces trazo la perpendicular y el seno coincide exactamente con este radio, pero es un radio negativo porque está en la parte baja desde el origen. De manera que el seno en ese punto, en 270 grados, es igual a menos 1. Si seguimos creciendo, o hacemos crecer el ángulo o el arco, ¿qué pasa con la perpendicular? Es decir, con la función seno. Se sigue acercando a 0, ¿verdad? De manera que cuando llega a completar una vuelta, nuevamente se hace 0. ¿Y qué sucede? Porque estamos en trigonometría, podemos dar muchas vueltas. Si sigo dando una vuelta y llego acá, ¿qué pasa con el ángulo? Con la función seno. Ahora tiene un valor, sigue creciendo y tiene otro valor, sigue creciendo, llega a 1, luego empieza a decrecer hasta que se hace 0 y así. Si te das cuenta, la función seno nunca va a ser mayor que 1, ni mucho menos un valor más negativo que 1. De manera que la función seno de un ángulo siempre está entre 0, vamos a corregir esto, está entre menos 1 y 1. Nunca vas a encontrar, o el seno de la función nunca va a ser mayor a 1, ni nunca va a ser menor a menos 1. En ese rango de valores se desenvuelve la función seno. Y entonces vamos a ver cómo sería una gráfica más completa, digamos, para ángulos de más de una vuelta, ¿no?
Bien, vamos a prolongar el eje X, un poquito también el eje Y, para que te des cuenta lo siguiente. Decíamos que la función seno en 0 grados, cuando está aquí, es 0. Entonces ese es un punto de la función seno. Hablemos de función. En otro momento te aclaro bien los conceptos de función, el concepto de función. Cuando el seno está en 0, en el ángulo 0, vale 0, exactamente. Cuando el seno llega a 90 grados, es decir, aquí, vale 1, ¿verdad? Entonces este sería otro punto de la gráfica. ¿Qué pasa si a esto yo le llamo, este es 0 y esto le llamo pi medios o 90 grados? Luego tendré pi o 180 grados, luego tendré 3 pi medios o 270 grados, luego tendré 2 pi o 360 grados. ¿Qué pasa? Cuando está, decíamos, cuando está en pi medios, en 90 grados vale 1. Entonces, cuando está en pi medios, la función vale 1 y 1 es esto de aquí. Entonces, como estamos en el plano cartesiano, este sería otro punto de la función seno. Pero de luego, cuando, igual que en 0, cuando llega a pi, a media vuelta, la función se vuelve 0, está aquí. De manera que este sería otro punto y ya estamos viendo que vamos a ponerlo así, que la función seno empieza a tener este comportamiento. ¿Qué pasa cuando llega a 3 pi medios? Habíamos visto, o 270 grados, que vale menos 1. Entonces, cuando llega a 3 pi medio vale menos 1 y menos 1 está aquí. Entonces, este sería un punto también de la función seno. Y cuando regresa a 2 pi o 360, vuelve a 0. De manera que este sería otro punto de la función seno. Y esto sería la curva o la gráfica de la función seno. Y esto se va a repetir. Va a tener la misma forma que acá. Y esto también se va a repetir hacia allá. ¿Correcto? Esa es la gráfica de la función seno. Y como ves, nunca va a ser mayor a 1. Nunca. Ni nunca va a ser menor a menos 1. ¿Bien? Poco a poco vamos a ir viendo el análisis. Tú ya podrías hacer algo parecido con la función coseno porque ya la hemos visto. Bien. Nos vemos luego.